La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, veníamos hablando de el poder del Espíritu de Dios reflejado en cada uno de nosotros, porque es lo que verdaderamente el Padre Celestial quiere. El anhelo de Dios es que nosotros podamos estar en su presencia y que podamos disfrutar de su esencia. Y por tanto, Él nos regala. Primero que todo, nos dio un regalo precioso que es Cristo Jesús, por lo cual nosotros caminamos en Cristo Jesús. Caminamos en su palabra. Verdaderamente hablábamos hoy que lo que debiera haber existido en nuestra vida, o debiéramos haber conocido de primero, era la palabra de Dios. No haber tenido contacto con nada más, sino con la palabra de Dios, y que nuestros padres nos hubiesen a nosotros ministrado en la palabra de Dios. Teníamos que haber primero conocido eso. ¿Para qué? Para poder entender los mensajes que Dios está enviando. ¿Por intermedio de quién? Por intermedio de su Hijo, que es el Verbo que se hizo carne, y del poder de Él, del Espíritu del Dios Todopoderoso. Por eso nosotros queremos, es el sentir de Dios Todopoderoso, para que sepamos, verdaderamente sepamos, cuán importante es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuán importante es. Porque es muy importante. Porque ya lo habíamos dicho. Primero, Él es divino, porque pertenece al Padre, al Hijo, y Él es el Espíritu Santo. Él es la esencia de Dios. Él es la esencia de Dios. Es como decir, tú vas caminando, haces un ejercicio, y tú ¿qué exhalas? ¿Qué botas? Sudor. Y el sudor bota un olor. ¿Y ese olor qué? Es el que es natural en ti. No todos olemos igual. ¿Cierto, Miriam? Tú que eres la experta en perfumes. Y es así como verdaderamente Dios quiere que nosotros, ¿sí?, tengamos un olor fragante, un olor de nardo, ¿sí?, que es el que Él trae para todos nosotros, pero que seamos, ¿qué?, unánimes juntos. ¿Sí? Porque es un solo espíritu en cada uno, en todo el universo. Es la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso nosotros somos, ¿qué?, templo de Dios, donde mora su Espíritu. Amado Dios, gracias. Por eso el Espíritu es indispensable. Habíamos dicho que Dios marca la diferencia por intermedio de su Espíritu. Él es el que permite que nosotros no seamos naturales, ni del mundo, ¿sí?, ni que seamos esclavos del enemigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu a nosotros y la palabra de Dios, la sangre del Cordero inmolado, a nosotros nos hizo ser libres. ¿Libres para qué? Libres para que usted pueda escoger, mi amado hermano. Usted puede escoger aquí donde está, usted puede decir, yo quiero irme para tal parte. Y no hay ninguna forma que nosotros podamos detenerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que define nuestro caminar. Pero si usted va de pronto a algún sitio, si usted hace de pronto algo que no sea bueno, sucede que envían a alguien a que lo ponga a usted en esclavitud
o envían a alguien a que le ponga a usted o sea, lo pongan en rejas y no le permitan ni siquiera disfrutar de lo que Dios ha colocado en todo el universo, en el cosmos, en la tierra, ¿sí? El viento, la brisa, ¿sí? La lluvia, el sol, la libertad de poder ver las cosas, esa libertad de poder usted arrancar para donde quiera irse, y nadie se la va a limitar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios lindo, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que te dio a ti una gracia para que tú puedas disfrutar de esa gracia, de esa bendición. Amén. Fuera de eso, habíamos hablado de que el Espíritu Santo es suficiente. Y habíamos dicho que ¿qué significaba ser suficiente? Es diferente estar lleno a ser suficiente. Tener plenitud. En el momento en que tú llegas y vas a un sitio, y en ese sitio tú llegas y pides algo. La vez pasada habíamos hablado de que la niña le había pedido un vaso con agua al tío. Y cuando el tío le dijo hasta aquí, dijo ya sí, hasta ahí. ¿Por qué? Porque para ella era suficiente. Para él de pronto no era suficiente, pero para ella sí, porque ella tenía pensado qué más iba a meter dentro de ese recipiente. Y es así como Dios, por intermedio de su Espíritu, Él conoce en nosotros hasta dónde nosotros podemos ser suficientes. Por eso el Espíritu de Dios, la palabra de Dios dice que Él da como conviene. Amén. Hasta ahí vamos, ¿cierto? ¿Listo? Ya que la misma unción del Espíritu Santo es quien nos enseña y quien nos dice si es verdad o no es verdad. Fuera de eso, habíamos hablado de que el Espíritu Santo nos permite, como testigo fiel del Padre y del Hijo, ¿sí? Él nos permite que nosotros seamos también testigos del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros demos testimonio a quienes, aquellos que necesitan de la luz, aquellos que están en la oscuridad, que necesita que nosotros vayamos a predicarle el Evangelio. Por eso la palabra de Dios dice, id y predicad el Evangelio. ¿Pero en qué? En el poder del Espíritu de Dios y de su palabra. Amén. Habíamos visto después que habían una serie de cosas que son, como dijéramos, es algo que nos puede llevar a un conocimiento mayor, a una fórmula mayor para poder entender más y poder verdaderamente vislumbrar la gloria de Dios, que es lo que anda buscando el Espíritu Santo. Yo les había comentado a ustedes que Dios envió al Espíritu Santo, envió al Hijo para que el Hijo, ¿qué? Nos regenerara. Regenerada por intermedio de su sangre fuimos lavados. Y envió al Espíritu para que nos renueve. Pero esa renovación consiste en que Él, lo que nosotros tenemos, Él lo lleva a un nuevo plano donde nosotros empezamos a aceptar cosas. ¿Por qué? Porque Él nos da esa convicción y esa certeza y esa sabiduría para poder entender lo que es bueno. Mucha gente llega y dirá, vamos a un ejemplo, la clara del huevo, ¿cierto? A mucha gente le gusta la clara, pero no le gusta la yema. Y a mucha gente le gusta la yema, pero no le gusta la clara. Y si uno le pregunta al que le gusta la yema, él le dice, no, porque es que la yema tiene estos elementos, vitaminas y tal cosa, y tiene esto otro. ¿Sí? ¿Ve? Y al que le gusta la clara dice, es que lo que pasa es que la clara tiene más colesterol, más triglicéridos, tiene cosas más líquidos, tiene más cosas. Y el otro le dice, no, porque es que lo que pasa es que yo también sufro de colesterol. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios a nosotros nos revela, nos enseña la esencia de las dos cosas para poder comer ambas cosas al unísono y poder alimentarnos bien. Y fuera de eso nos dice, usted no puede comer de eso. ¿Por qué? Porque eso le va a caer mal. Óigame bien, y cada uno de nosotros tiene un cuerpo. Cada uno de nosotros funciona de acuerdo a determinados elementos citoquímicos.
¿Y qué tal que de pronto a mí me falte algo y yo no pueda comer del huevo, ni de la clara ni de la yema? Pero el Espíritu de Dios me trae a mí la revelación para decirme, usted no puede comer de eso. Y llega la persona y pasa de largo y ni siquiera me brinda el huevo. Si yo no estoy en el Espíritu de Dios, ¿qué hago? Me pongo furioso. Me digo, ¿y esto qué cree que yo estoy pintado en la pared? ¿O no les ha pasado alguna vez? Por eso entonces el Espíritu de Dios nos va a instruir. Él nos va a llevar a nosotros, nos va a meter en la escuelita, no que dirige a doña Rita, sino en la escuelita dirigida por el Espíritu Santo. Amén. En la palabra de Dios. Entonces él va a coger Isaías, ¿sí?, y lo va a traer y nosotros empezamos a leer Isaías y empezamos a tener el discernimiento de lo que quiere decir Isaías. Bogamos mar adentro. Y en la medida que nosotros empecemos a bogar mar adentro, en esa medida empezamos a vislumbrar la gloria de Dios y empezamos a darnos cuenta por qué Él es Dios. ¿Por qué Él es amor? ¿Por qué Él es principio? ¿Por qué Él es fin? En esa medida que usted empieza a darse cuenta de esa instrucción, cuando Él abre nuestro entendimiento, ¿sí?, y nos permite que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, en el conocimiento de Dios, sea el que se nos presente a nosotros. Ya no es en el conocimiento de Luis Pinto, ya no es en el conocimiento del profesor de biología, de ética, lo que sea, es en el conocimiento, en el poder de Dios, que es el creador, que es el omnisciente, que es el omnipresente y es todopoderoso. ¿Me han comprendido? Y es así como el Espíritu me instruye a mí, ¿para qué? Para que yo pueda hacer, ¿sí?, para que yo pueda bogar mar adentro y pueda verdaderamente llevar un conocimiento, un entendimiento, y que ustedes puedan recibirlo en el poder de Dios, porque el Espíritu es el que abre el corazón de ustedes. No soy yo, no es mi voz la que abre el corazón de ustedes, mis amados hermanos. No es mi sonrisa, no son mis gafas. Es el poder del Espíritu de Dios el que verdaderamente los lleva a ustedes ¿a qué? A que ustedes abran su corazón, su entendimiento y puedan comprender y entender lo que yo les estoy hablando, lo que Él trajo. Amén. Fuera de eso, nos centra, ¿sí?, para que nosotros corrijamos. Él a nosotros nos lleva a que nosotros empecemos a corregir determinadas formas de hacer, determinadas formas de actuar, hasta la forma de hablar, hasta la forma de sonreír. ¿Sí? Cuando uno ve a un niño, ¿sí?, y ve al papá, casi siempre en una reunión uno siempre dice, uy, mire, el niño camina igual que el taita. ¿Sí? A imagen y semejanza del taita, ¿cierto? Ese chino, cuando tenga 40 años va a ser igual que usted. Y así es, Dios quiere que nosotros caminemos a su imagen y semejanza. ¿A imagen y semejanza de quién? De Dios. Amén. Y es por eso que Dios nos trae a nosotros y nos corrige, ¿qué? Esas ideas falsas, esos falsos, ¿sí?, esos falsos conocimientos, ¿sí?, y nos lleva solamente a que nosotros conozcamos de la palabra de Dios. Que nosotros conozcamos solamente de su palabra, que nosotros vayamos a saber quién es Dios y que también nos lleva a que sepamos quiénes somos nosotros para Él y qué es y qué somos Él para nosotros, porque también nos lo revela a nosotros. Hay una parábola que habla sobre la parte esa de la perla, ¿sí?, que estaba en el campo. Esa perla, mi amado hermano, ¿quién nos la revela a nosotros que es buena, que tiene valor, que tiene buen peso y que vale mucho? ¿Quién nos la revela? El Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu del hombre, ¿qué es lo que hace? ¿Qué leíamos antes? Que el Espíritu del hombre conoce lo del hombre, pero el Espíritu de Dios conoce lo de Dios. ¿Y qué leíamos en Isaías 55? Que los pensamientos y el camino de Dios
son más altos que los pensamientos y el camino del hombre. Pero si el Espíritu de Dios conoce de Dios, pero Él se acerca a nosotros porque nosotros somos templo de Dios, donde mora su Espíritu, dígame si nosotros no adquirimos el conocimiento, el entendimiento y toda la sabiduría de Dios. ¿Cierto? Como decía un filósofo, o como decía, perdón, un psicólogo, blanco es, ¿sí? Frito se come, ¿sí? Y gallina lo pone, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sí, lo que venimos hablando, ¿cierto? De la clara y la yema. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ahora vayamos a otra cosa más. ¿Listo? Que fuera de que el Espíritu Santo le está a usted instruyendo, le está dando, está abriendo el conocimiento, la inteligencia y todo, le está dando unos dones, que son los dones de ciencia, los dones de sabiduría, ¿sí? Los dones de revelación, todas esas cosas nos está dando el Espíritu de Dios, nos revela algo que hablamos un tiempo, los misterios de Dios. Muchos anteriormente, en el Antiguo Testamento, anhelaban, óigame bien, estaban en el camino del Señor, eran siervos de Dios, eran sunergos de Dios, estaban comprometidos con Dios, anhelaban el conocimiento que nosotros ahora tenemos, esa sabiduría que Dios a nosotros nos ha dado de quién es Dios, por qué es Dios y para qué es Dios. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 versículos 2 y 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Viendo esto y oyendo esto, por eso cuando comenzamos el tema, yo les decía que nosotros teníamos que haber recibido lo primero, o sea, tan pronto nosotros respiramos, teníamos que haber recibido solamente la palabra de Dios. Que la música que hubiésemos oído tenía que ser música de Dios, música angelical. Pero nosotros, ¿qué recibimos? ¿Sí? Una ranchera, ¿sí? Un vallenato, ¿sí? Y a un papá borracho con un aliento alcohólico. ¿Sí? Porque era el primero que nos cogía y nos llevaba a sus brazos y era... Lo quiero mucho, mi hijo, y cada ratico nos escupía un poco, ¿no? de aguardiente. O no, dígame no, ustedes que son mamás, dígame si no era así. El tipo llegaba y se emborrachaba, por llegar, ay, que mi hijo nació y tal cosa, y los vecinos lo veían, tal cosa, y llegaba, pero llegaba borracho. Que hasta muchas veces la mamá le daba miedo porque de pronto se le caía el chino de los brazos. Y es así como Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, pónganme bien, en su instrucción, ¿sí? Que nosotros conozcamos todos los misterios de Él. ¿Sí? Él a nosotros nos quita una cosa que aparece en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Leámoslo. Porque es bueno cuando leemos las cosas, pero es mucho más abundantemente bueno cuando las comprendemos, cuando tenemos sabiduría. Amén. Los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo de este mundo, el príncipe de este mundo? ¿Qué ha hecho? Colocarnos un velo. ¿Para qué? Para que nosotros no nos resplandezca ¿qué? La luz de la gloria. La luz de la gloria de ¿quién? El Evangelio, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios a nosotros nos envía un espíritu, nos envía alguien que nos enseñe las cosas, pero que nos las muestre, ¿sabe qué? En el corazón, en el corazón. Yo les he hablado a ustedes del corazón, ¿cierto? El corazón no es el alma. El corazón tiene el alma como parte de él. Y el Espíritu de Dios llega a nuestro corazón y nos lo revela. Nos enseña, nos dice, me dice cómo tengo que hablar. Si yo de pronto soy chancletudo, perdóname la expresión, para hablar, él me dice, modere su lenguaje. Si de pronto me gusta gritar, ¿qué es lo que hace el Señor? Bájele la voz. Pero si yo no la bajo, ¿qué hace? Pues afecta un poquito mi laringe. ¿Ve? Para que yo
Si de pronto a mí me gusta mucho correr, ¿sí? Pero corro demasiado, ¿qué es lo que hace él? Pues me pone un dolor en las articulaciones para que yo me limite un poquito. Si él quiere que nosotros lo leamos, que quiere que nosotros profundicemos en él, ¿qué hace? Pues nos acuesta, nos pone allá acostaditos para que nosotros digamos, hermana, ¿será posible que usted me traiga una Biblia para poderla leer? Y nos pone a leer, nos pone a instruirnos en la palabra, nos pone a comer Biblia. Amén. Qué delicioso es. Eso decía un profeta, ¿cierto? Me comí el rollo y me supo ¿a qué? A miel. Amén. Entonces es así, mi amado hermano. Por eso Dios quiere que usted, mi amado hermano, sepa los misterios de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Entonces, ¿nosotros qué hablamos? ¿Qué tenemos que hablar? ¿Será que tenemos que decirle, bueno, vecina, ¿y sabe qué? Es que resulta que el vecino tiene 3 mujeres y tal cosa así. No, nosotros no fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados solamente para hablar de la palabra de Dios. Fuimos llamados para comprender la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios. ¿Eh? Y si nosotros la entendemos, Dios nos da a nosotros una revelación. Dios nos da a nosotros una inspiración. ¿Para qué? Para que usted sepa por qué está caminando en Cristo Jesús y en el Espíritu de Dios. Porque es lo importante. Lo importante es que nosotros no podemos ser borregos, no podemos ser aquellos que estamos jalados por la orejita, como me pasó a mí. Sí, durante un tiempo, jalados por la orejita, cuando lo que tenía que haber hecho era haberme enseñado, haberme ministrado. ¿Para qué? Para que el mismo Espíritu de Dios me hubiese llevado por el camino que Él tenía para mí, que gracias a Dios estoy acá. Gracias a Dios estoy acá. ¿Por qué? Por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Amén. Fuera de eso, el Espíritu Santo, fuera de que te instruye en cuanto al conocimiento, te revela el misterio de Dios. Fuera de eso, Él te revela la divinidad de Dios. ¿Por qué Dios es un Dios divino? ¿Por qué Dios es el mejor, el bello, el precioso, el hermoso? El que uno muchas veces pronuncia y de pronto cuando uno no conoce, el Señor dice, este bobo, ¿por qué dirá que Él es hermoso y precioso? ¿De dónde habrá sacado eso Él? ¿Quién le habrá dicho que Dios es hermoso si es que ni siquiera lo conoce? Pero el Espíritu de Dios le trae a usted la identidad de Dios. El Espíritu de Dios le entrega a usted la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios permite que Él pueda inclinar su rostro, que pueda mirarlo a usted, que pueda oírlo a usted y que pueda decirle, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Sí lo han oído, ¿cierto? En la palabra. ¿Eh? ¿Vale? Y por eso entonces, vayámonos a 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 10. La palabra de Dios dice así, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Debemos entender, mis amados hermanos, ¿sí?, cuán grande es el amor de Dios. Cuán bello es Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios nos ha regalado cosas que otros no pudieron tener en sus manos, que le sirvieron a Dios muchísimo. Quizás más que nosotros, quizás más que este siervo, este es un héroe. Pero Dios ha permitido, Dios le ha dado en gracia, digámoslo, dado en gracia, que nosotros podamos recibir ese mensaje de Él, ese misterio y esa divinidad que es Él. ¿Por qué? Porque los secretos de la revelación están velados para algunos, mis amados hermanos. Óigame bien, no para todos. Podrán venir muchos acá, pero no todos podrán tener los secretos de Dios y la divinidad de Dios. ¿Por qué? Porque no han podido entrar dentro del terreno de Dios. Muchos
¿qué dijo Job? De oídas te había oído, más ahora te veo, te vislumbro, veo quién eres. Antes no, antes me decían que tú eras esto, que tú eras aquello, que tal cosa, que tenía que hacer esto, que tenía que reír, que tenía que cantar, que tenía que hacer tal cosa, cuando verdaderamente en este momento te veo y río y canto. ¿Pero por qué? Porque me sale de lo profundo de mi corazón. ¿Cuántas veces no estamos de pronto en oración? Estamos de pronto leyendo la palabra y viene de pronto a nosotros una especie como de llanto, pero es un llanto de alegría, es un llanto de gozo, es un llanto que usted trata de detenerlo, pero no puede. Y sigue llorando, y sigue llorando. ¿Ves? Cuando yo empecé a hablar en lenguas, porque yo le oraba mucho al Señor, le pedía las lenguas, cuando un día el Señor me dio a mí lenguas, llegué yo donde el pastor y le dije, pastor, mire, me pasa esto. Y yo me tapaba la boca con las manos, que no hacía, y yo seguía hablando en lenguas. Y me dijo él, aprovéchalo, disfrútalo al máximo, sáquenle jugo. Entonces yo les digo a ustedes, sáquenle jugo a la divinidad de Dios, sáquenle jugo a la sabiduría que Dios les está dando a ustedes, mis amados hermanos. Si ustedes pudiesen, si yo pudiese darme cuenta cuánto yo sabía hace 20 años, a cuánto sé en este momento en cuanto a el conocimiento de Dios, yo me quedaría pasmado. Porque es tanto lo que Él ha producido en nosotros, o sea, tanto lo que Él ha dado de fruto en nosotros, nos ha echado agüita, nos ha echado, ¿sí? Elementos químicos, vitaminas y todas las cosas para que nosotros crezcamos en qué. Que seamos nosotros poder ser esos injertos, oiga bien, porque estamos injertados. Somos injertados a la vida verdadera, porque eso lo dice Juan capítulo 15. ¿Sí? Pero el ser insertados a la vida verdadera, como lo dice el apóstol Pablo, le dice, tenga cuidado. No dice que de pronto Dios lo desprenda, ¿sí? E injerte los otros, injerte la verdadera. Por eso nosotros tenemos que estar siempre caminando ¿en quién? En Cristo Jesús. Tenemos que estar siempre vivificando el poder del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y tenemos que empezar verdaderamente a entender el mensaje que deja la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere, mi amado hermano, es que usted pueda disfrutar de Él, que usted pueda estar en la presencia de Él, que usted pueda hacer para Él algo más. Pero esa forma de ser, para Él solamente la tiene usted, mi amado hermano. Dios a nosotros nos dio, ¿qué? Aliento de vida. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos, ¿sí?, del polvo de la tierra, ¿sí?, e hizo un barro y nos formó, nos entretejió. Salmo 139. Y nos entretejió de modo tal que usted era un barrito, una figurita de barrito, pero yo le pregunto, ¿tenía usted amor? ¿Será que el barro tiene amor? ¿Será que la piedra tiene amor? ¿Será que la arena tiene amor? No, no lo tiene. ¿Pero qué hizo Dios con nosotros? Nos dio aliento de vida, nos dio vida eterna. Óigame bien, porque Él a nosotros nos dio vida eterna. Que la hayamos perdido por culpa de ¿quién? Por culpa de Adán y de Eva, es otra cosa diferente. Y tenemos que, ¿y qué hace Dios? Dios lo que hace es que regenera todo y renueva. De modo tal que usted, mi amado hermano, ya no es ese que tiene un pecado, sino ya es un hijo de Dios. Ya usted es un sunergo de Dios, un colaborador de Dios, y como tal, usted es templo de Dios, y usted tiene que el Espíritu de Dios como parte de su vida, como arras. Y si usted lo conserva, si usted todo el tiempo vivifica el Espíritu de Dios, hermano, usted va a ser salvo. ¿Por qué? Porque en la medida que usted va pasando el tiempo, en esa medida Dios a usted le va enseñando por medio del Espíritu cómo tiene que ser su caminar, mi amado hermano.
¿Sí nos hemos comprendido hasta ahí? Por eso el Espíritu de Dios vino a instruirnos, vino a enseñarnos. Por eso tenemos que pedirlo siempre, y cuando nosotros no tengamos el Espíritu de Dios, hinquémonos, doblemos la cerviz y arrepintámonos y digámosles: Padre, envía tu Espíritu, llénanos para poder cada día caminar más en ti y poder comprender esta palabra. Porque hay muchos que tienen teología, hay muchos que conocen la palabra desde el comienzo, Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, pero no la han podido entender. ¿Por qué? Porque no han podido vivificarlas. Eso es lo que dice aquí el mensaje, ¿cierto? Porque algunos no pueden, y porque algunos que las escuchan no tienen el poder ni tienen la voluntad de Dios para poder entender el mensaje, mi amado hermano. Y saldrán y dirán: ¿qué ha dicho este predicador? Pero como no tienen la unción, no tienen el poder de Dios, ¿para qué? Para que puedan entender, entonces no podrán entenderlo. Y seguirán así, ¿ve? Analfabetas en cuanto a la palabra de Dios. Para poder comprender, ¿qué? Los misterios, porque solamente los que son instruidos por el Espíritu Santo saben estos secretos, pues el Espíritu Santo es el que escudriña todo, ¿sí? El que va a la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que va a Dios, ¿sí? No es mi espíritu ni es el de ustedes, en minúscula. Es el Espíritu de Dios el que va a la presencia del Padre, escudriña lo que el Padre tiene, como Jesús lo dijo: es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? Para que venga el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos lave, nos enseñe, nos reargulla, ¿sí? Nos instruya. Fuera de eso, nos dé gozo, paz y prosperidad. Y además de eso nos enseña ¿qué? Nos dice la verdad sobre ¿qué? Sobre el juicio, sobre la justicia y sobre el pecado. Él es el que nos dice a nosotros si lo que yo estoy haciendo está mal hecho o está bien hecho. Muchas veces nosotros creemos dentro de lo natural que lo que estamos haciendo está bien hecho, y resulta que no está bien hecho. Como yo le decía a un amigo: usted siga haciendo lo que usted quiere hacer, que usted considera que está bien hecho. Yo sigo haciendo lo que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios me dice a mí que está bien hecho o que está mal hecho. Y cuando los dos ya le entreguemos cuentas, ya muramos, ¿sí? Yo estaré durmiendo, pero usted de pronto no sé cómo estará. Y es cuando nos vamos a dar cuenta de que lo que hemos hecho ha servido o no ha servido. Porque es así. La única fórmula para yo poderles decir a ustedes que tal cosa es concreta, fiel y verdadera es cuando estemos todos caminando todos juntos y cogidos de la mano, ¿sí? Unánime juntos rumbo a ¿dónde? Amén. A la Jerusalén celestial, a la tierra prometida. Amén. ¿Listo? Porque eso sí, eso lo dice la palabra. Y yo le creo a la palabra. Pero ¿quién me lo confirma? ¿Quién me da a mí la certeza? ¿Quién me da la convicción? El Espíritu de Dios, ¿sí? Me enseña y me dice: esto es cierto. Y si usted lo hace, sucede. Si usted lo hace, usted va a estar convencido. Y entonces, si usted lo hace y ve que se hizo, usted vuelve otra vez nuevamente y dice: Señor, yo confío, tengo fe plena, y sigue acá. Y fuera de eso, el Señor otra vez le permite que usted pueda seguir de convicción en convicción, de certeza en certeza, de victoria en victoria. Amén. Vayámonos a Isaías 64:4. Nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Amén. Entonces fíjese que el profeta, uno de los profetas que tiene 66, como decir, libritos. Y cada librito de esos, si nosotros miramos, la Biblia tiene 66 libritos. Aunque algunos son cartas, ¿sí? ¿Eh? Pero en sí son libros, porque si usted se pone a dedicarle tiempo a esa cartica, le cuento que se demora 3 a 6 meses dedicándole tiempo, sojuzgando la carta.
Dígame bien, sojuzgando la palabra que cada carta dice, a pesar de que nada más trae de pronto, ¿qué? 4 capítulos, 5 capítulos, 6. Efesios trae nada más 6 capítulos. Pero póngase, mi amado hermano, usted a leer Efesios y pídale al Espíritu de Dios que le dé la revelación y verá que usted se queda. Todos los días tiene más que leer con respecto a eso. Y cuando usted se da cuenta, no ha pasado ni siquiera ni en la mitad del primer capítulo. Amén. Por eso es que nosotros vamos. Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu de Dios? Nos recuerda algo importante. Vayámonos a Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y además les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué nos va a enseñar? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué nos va a recordar? Todo lo que Él nos ha dicho. ¿Y qué es Jesús? El verbo hecho carne, ¿cierto? ¿Y qué le dijo Jesús al enemigo? Escrito está. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios a nosotros? A ver, si nosotros cogemos X es igual a Y, es igual a Z. ¿Sí? Al final de cuentas, Z es igual a X. ¿Sí? Y no toca llamar a Cristian. Y así es como nosotros, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios a mí me enseña todo lo que Jesús tiene. Óigame bien, lo tuvo. Tiene. Porque si usted se pone a mirar, ¿él qué dijo? La Torá, ¿sí? Y los profetas hablan de quién? Hablan de mí, ¿cierto? ¿Sí? Y si el Espíritu Santo, ¿sí?, va a traernos todo lo que Jesús dijo, ¿ves? Y la verdad de Jesús, entonces, ¿qué pasa? Estamos bien, ¿cierto? Entonces tenemos que estar contentos, tenemos que estar satisfechos, gozosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos alguien que verdaderamente nos dice la verdad. Porque si nosotros miramos en Jeremías, ¿qué dice en Jeremías? ¿Sí? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿cierto? Luego el hombre es mentiroso. Y el hijo del hombre se arrepiente cada ratico de todo lo que hace y dice. Sacando conclusiones, ¿cierto? Parafraseando. Pero es así, ¿cierto? Y es así como Dios, por intermedio de su Espíritu, ¿sí?, Él nos convence de pecado, ¿sí? Él nos trae el propósito que debemos tener cada uno en nosotros, mi amado hermano. Nosotros, cada vez que usted tenga algún problema, alguna aflicción, vaya a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la misma palabra de Dios le diga a usted cuál es el camino a seguir. ¿Por qué usted está en crisis? ¿Por qué tiene aflicción? ¿Por qué tiene tormento? ¿Por qué? Diga, wow, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Y en la medida que usted lo haga, en esa medida el Espíritu de Dios le va a dar a usted una tranquilidad, una paz y un gozo, y usted se da cuenta de que verdaderamente está caminando en Él. Está caminando en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Vayámonos a Juan 16, versículos 7 al 15. Quiero leerlo porque es importante, porque el Espíritu de Dios es eso. Pero yo les digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si yo me fuere, los enviaré, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y Él no lo hará saber.
Todo el que tiene el Padre, lo que tiene el Padre es mío. Por eso le dije que tomará de lo mío y Él nos lo hará saber. Amén. Fíjense que dice, hay una parte que es, creo que es en el versículo, creo que es de pronto como en el 10, en el versículo 10, que habla de que uno no puede llenarse, o sea, uno no puede estar completo. Entonces, ¿por qué? El Espíritu de Dios a nosotros nos va a convencer. Él nos convence a nosotros. ¿Nos convence de qué? Pecado. Entonces, si nosotros estamos caminando en él, en la parte natural, podemos estar nosotros creyendo que lo que estamos haciendo bueno no es pecado. Porque puede que de pronto no sea pecado para Dios. ¿Por qué? Porque su caminar es un caminar aparte del caminar con Dios. Lo que le pasa a muchas personas. ¿Sí? Tienen dinero, tienen fama, tienen de pronto, tienen casa, carro y beca, ¿sí? Y creen que todo eso para ellos es lo máximo. Cuando eso es falso, cuando eso es mentira. Creen que ellos son los que han producido las cosas, cuando verdaderamente, ¿sí?, el que ha producido eso es Dios. Dios es el que ha hecho la obra. Yo hablaba ahorita, y donde yo decía, vamos, Dios en nosotros, o sea, Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros, pero Él tiene un llamado con cada uno de nosotros. ¿Sí? A algunos le coloca el ser de pronto, por decir, el ser de pronto de la salud. Esa persona puede que de pronto esté en el mundo, que no conozca de Dios, como me pasó a mí. ¿Sí? Yo no conocía de Dios. Y yo seguí mi llamado de salud, en la parte de salud. ¿Dios qué hizo? Dios me guió, me llevó, me caminó dentro del campo del mundo. Yo hacía locuras, pero Él seguía ahí. O sea, Él no me había cortado. Cuando yo llegué y tuve el encuentro con el Señor, en ese momento yo cambié y Él me traspasó, me trasladó de un sitio a otro sitio. O sea, el caminar mío que yo llevaba hacia una parte que no tenía futuro, que era era algo de caer en un vacío. Y que hoy por hoy, conociendo la palabra de Dios, no es caer en un vacío, es caer de pronto en un lago de fuego. ¿Y qué hizo Dios? Me trasladó a mí a este campo, a este camino. Por ese camino me dio a mí una meta, me dio una finalidad, y con esa finalidad lo que hizo Dios fue, ¿sí?, colocarme para que yo pudiese, ¿qué?, disfrutar de lo que Él había colocado en este mundo, de lo que Él había hecho. Génesis capítulo 2. Y fuera de eso, que yo pudiese vislumbrar su gloria y alcanzar, ¿qué?, la Jerusalén celestial, y poder disfrutar de la gloria venidera con vida eterna. Eso no lo tenía en el otro lado. Tenía casa, carro y beca. Tenía una vida, tenía de pronto unos goces, tenía de pronto unas felicidades, cosa que verdaderamente estaba por fuera de lo que Dios quería que yo tuviese. En este momento, ¿qué pasa? En este momento ya estoy caminando en Él y es como digo yo, es un gozo y es una prosperidad, ¿eh?, estar en Él. Porque, hermanos, yo les digo a ustedes con toda franqueza, caminar en Cristo Jesús y en el Espíritu de Dios bajo la sombra del Omnipotente es lo mejor que le puede pasar a uno. Porque si usted le pide al Señor, Él le va a dar a usted. Lo que pasa es que hay veces que nosotros, como dice Santiago, ¿cierto?, tenemos que saber cómo pedimos. Amén. Es así que Él, librándonos a nosotros, nos libra de eso. Ya habíamos hablado de que Isaías 55, versículos 7 al 11, es cuando los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los caminos y los pensamientos del hombre. Amén. Ahora, ¿qué pasaría si usted es instruido, mi amado hermano, si usted recibe el mensaje de Dios, pero usted no hace lo que está recibiendo?
O sea, no lleva a su vida, no vislumbra o no se mete a bogar mar adentro. ¿Qué pasaría con usted o conmigo si de pronto me hubiese pasado? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, tenemos que arrepentirnos, ¿cierto? Ese es el primer paso que tenemos que arrepintámonos. ¿Sí? Eso también lo dice Primera de Crónicas o Segunda de Crónicas. Amén. Vayámonos a Hechos capítulo 8, versículos 26 y 28. El Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Mejor no puede cantar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios lo lleva a uno al sitio correcto para que usted haga lo que debe hacer de acuerdo al propósito que Dios tiene en cada uno. Él lo cogió, lo llevó a un sitio y esa persona que estaba, una persona que estaba anhelando conocer más de la palabra de Dios. Pero él, ¿dónde estaba ubicado? Estaba ubicado en el profeta Isaías. Y él quería conocer más de lo que el profeta decía. Yo me imagino que él estaría leyendo de pronto el capítulo 53. Por sus llagas, como cordero inmolado. Eso, ¿qué significaba eso? Un cordero llevado de tal forma. Y vino el apóstol Felipe, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿De qué le enseñó? ¿Qué dice ahí? ¿Él le enseñó qué? Le enseñó a Jesús, le mostró al cordero inmolado, al propio, al que había visto. ¿Y qué hizo el otro? El otro estaba esperando, era eso, una revelación. ¿Y qué sintió en su corazón? Si nosotros miramos qué pasó con Pedro y con Juan con respecto al cojo de la hermosa. El evangelista Felipe le dio de lo que tenía, o sea, le enseñó lo que él tenía. ¿Qué hizo el eunuco? Y recuerda que el eunuco era un tipo muy importante en su tierra. Ahora, ¿cuántos más llevaría ese señor al camino de Dios? Amén. Si él era importante en su región. Entonces, por eso tenemos que obedecer la palabra de Dios. Pero también tenemos que, acuérdense que la pastora nos habló a nosotros de oír, ¿cierto? Oye, hijo mío. Pero ese oír tiene que ir a lo profundo de su corazón. Tiene que ir a lo profundo de su corazón. Porque en la medida que llegue ese oír a lo profundo de su corazón, usted empieza a oír la voz de Dios. Empieza verdaderamente a vivificar el poder del Espíritu de Dios. Porque en nuestro corazón, ¿sí?, se está haciendo una serie de cosas. En nuestro corazón está entrando la palabra de Dios. En nuestro corazón se está sintiendo, o sea, nosotros anhelamos la palabra de Dios. En nuestro corazón nosotros esperamos la palabra de Dios. Y en nuestro corazón nosotros confesamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos convence, nos da la convicción y la certeza de esa voluntad de Dios. Vayámonos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Hubo un devocional donde nos hablaron de todas las cositas que tiene al que venciere, ¿cierto? ¿Sí? Amén. Por eso es que nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios, por eso tenemos que venir al culto. Por eso tenemos que estar prestos, estar dispuestos. Tenemos que disponer de nuestro corazón, de todo lo que tengamos, ¿para qué? Para podérselo entregar a aquel que lo merece. Que lo merece. Yo creo que cuando uno oye la voz del ser amado en lo natural, yo creo que le salta el corazón a uno, ¿cierto? Y hasta de pronto le puede dar un infarto. ¿Ve? En lo natural. Ahora imagínese usted cuando usted oiga la voz de Dios por medio del Espíritu, y usted, wow, Señor, qué belleza, ¿cierto?
Por eso tenemos que oír la voz de Dios. Pero fuera de obedecer y fuera de que usted oye, yo le invito a que usted bogue mar adentro, a que usted medite la palabra, a que usted empiece lo que esta casa de oración estamos haciendo. O sea, ya se está haciendo, que es poder conocer lo que dice la palabra hasta sus raíces. Poder llegar, que si usted, que hemos hablado muchas veces, abrir, tengo que ver hasta dónde va a llegar ese abrir. ¿Sí? Oír, hasta dónde tiene que llegar ese oír. Oye, hijo mío, ¿hasta dónde? O sea, qué tengo yo que sentir en mi corazón o en todo mi ser para que ese oír se haga manifiesto a la promesa de Dios, a todo lo que Dios quiere de mí? ¿Sí han entendido hasta ahí? Entonces, de esa forma nosotros meditamos en la palabra. Hechos 10:19. Sí, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres se buscan. Dice: levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios lo colocó a él ¿a qué? A que reflexionara. Antes de, el Espíritu de Dios lo colocó a él a que él mirara, evaluara, ¿sí?, cómo estaba su fe, dónde estaba su conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le puso? Le puso un mantel, en visión, le puso un mantel lleno de ¿qué? Comida que era para ellos, que no era buena, unos cuadrúpedos que dentro de la palabra no debía uno comer de ellos, de la cual nos habló Cristian, ¿recuerda? Y es así como entonces el Espíritu de Dios le colocó a él eso, pero después, ¿qué le dice? Pues le dice: ¿acaso lo que yo he convertido, acaso lo que yo he formado, acaso lo que yo he hecho, acaso lo que yo he hablado, acaso lo que yo hice no es bueno para comer? ¿Pero por qué? Porque lo estaba preparando ¿para qué? Para recibir el mensaje, ¿sí?, de aquellos 3 que venían en busca de él, que era que tenían que ir con Cornelio. Cornelio era un gentil que pertenecía a las huestes romanas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Él qué hizo? Cuando él vio ese mensaje, cuando él entendió lo que era el manto, cuando él entendió eso, entonces ya vino a él discernimiento, ¿sí? Y vino ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría, de modo tal que él, cuando dijeron que venían por él, él fue. ¿Y qué dijo después? Cuando él estuvo en el concilio de Jerusalén. Digo, porque es que yo vi a uno que hablaba en lenguas y que recibió el Espíritu de Dios y no era hebreo, no era gentil, sino era gentil. ¿Sí? Eso es. O sea, lo que el Espíritu de Dios nos trae a nosotros es que hay cosas, mis amados hermanos, hay cosas que nosotros a veces, porque estamos muy metidos, ¿sí?, no recibimos el mensaje que de pronto el Espíritu de Dios nos trae por intermedio de otros. Y a veces es necesario que la piedra hable. O es necesario que la burra de Balaán hable. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros no pequemos, que nosotros no seamos muertos. La burra de Balaán habló ¿para qué? Para que Balaán no fuese muerto. Porque el ángel con la espada lo estaba esperando. Dios no quiere que nosotros muramos, mi amado hermano. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Dios quiere que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia, ¿sí? Aquel que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Para qué? Para que él pueda también ser esa fuente que lleve a los demás vida eterna, que llevemos a los demás, que seamos como lo dijo el profeta, ¿sí?, huesos secos. ¿Sí? Profetízale a estos huesos secos. Y tenemos que profetizarle a los huesos secos. Óigame bien, a pesar de que muchos tendrán oídos para oír, pero no podrán oír.
Muchos tendrán ojos para oír, para ver, pero no podrán ver. La palabra de Dios lo dice claro. Y tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé la revelación y el entendimiento para poder comprender este mensaje que te da el Señor. Y que nosotros podamos vivir siempre ¿de qué? De victoria en victoria. Amén. Ahora, leamos Lucas capítulo 2, versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al ungido del Señor. Amén. ¿Quién se lo reveló? ¿Qué le dijo el Espíritu de Dios? Le dijo un futuro. Le dijo un futuro. Digo, usted no va a morir hasta que no vea al Mesías, al ungido. Ese futuro, ¿quién lo trae? Solamente Dios. Muchos andan buscando el futuro. Muchos andamos buscando vida eterna, cuando verdaderamente estamos por fuera del camino de Dios, que es la vida eterna. Muchos andan buscando cosas, como digo yo, pispirispis, cuando verdaderamente lo que tienen que es ir a la palabra para que la misma palabra los guíe, les enseñe, ¿cierto? Esa espera, mi amado hermano, tiene que estar impregnada de algo importante. De algo importante. Tiene que estar impregnada de un amor inmenso. Yo les pregunto si ustedes han estado enamorados. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha tocado que irnos a esperar a alguien y lo esperábamos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Bueno, esperemos otros 5 minutos más a ver si de pronto llega. 20 minutos, esperemos, ¿será que de pronto algo tuvo que haberle pasado? 25 minutos, tal cosa, listo. Hasta que de pronto llega, ¿cierto? ¡Wow! ¿Sí? Esa convicción que le da a usted el esperar, el que usted espere 5, 10, 15, 20, 25 minutos, ¿quién se la da a usted? La certeza, la fe de que usted, esa persona, viene. Pase lo que pase, viene. ¿Sí? Y es así como usted, mi amado hermano, el Espíritu de Dios le da a usted una certeza y una convicción. Pero tenemos que saber cómo pedir. ¿Qué tal que de pronto yo le diga al Señor, bueno, y es que yo quiero ver a mis bisnietos y apenas tengo nada más el hijo? ¿Cómo voy a ver los bisnietos, hermano? Tengo que saber pedir. Pero el Espíritu de Dios siempre nos está dando por intermedio de la voluntad de Dios para que nosotros crezcamos. Bien, porque lo único que trae el crecimiento es Dios. Para que nosotros podamos crecer. ¿En qué? En conocimiento, entendimiento y sabiduría. ¿Qué dice la palabra con respecto a Jesús? Jesús crecía ¿en qué? Amén. Entonces, así como Dios quiere que nosotros también crezcamos en eso, mi amado hermano. Y por eso el intermedio del Espíritu de Dios me trae a mí la convicción y la certeza que si yo realizo esto, camino en esto, sigo la palabra de Dios, yo voy a obtener esto otro, lo que dice. ¿Qué ha pasado con los devocionales? Glorita, ¿qué es lo primero que el devocional traía? Primero, ¿sí? ¿Qué trae? Primero viene, ¿sí? Una información, algo que el Señor te dice, ¿sí? Lo que yo hablaba cuando hablaba del participio. ¿Ve? El verbo, dar, reír, cantar, esa cosa, listo. Después viene un caminar en ese participio que se llama gerundio, ¿sí? Que es el que lo pone a usted a caminar. ¿Qué pasó? Hermano, usted recibió una cita bíblica y la cita bíblica después le decía, y si usted hace esto, ¿sí? ¿Cuál es su bendición? ¿Ve? Entonces le decía el participio. Ya le decía lo que usted iba a obtener si usted hace eso. Toda la Biblia está así reflejada. Si usted no lo hace, ahí lo dice. ¿Ve? Si usted va al capítulo 28 de Deuteronomio, los primeros 10 versículos, ¿qué dice? Lo saludable, ¿cierto? Y después de eso, sigue lo no saludable, ¿cierto? Y ahí aparecen enfermedades. Y aparecen una serie de cosas que no tienen curación. Pero cuando usted viene al camino de Dios, todo eso hace un giro de 160 grados, 180 grados.
y empieza usted a vivificar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que confesar la voluntad de Dios y estar convencidos de lo que tenemos con Dios, en la palabra de Dios. Estar convencidos de que ustedes hoy están acá por algo. Y ese algo es que Dios a ustedes les va a tener un regalo. ¿Cuál regalo? No lo sé, pero es que Dios les va a dar a ustedes una bendición por haber estado con Él. Por haberse usted sacrificado, entre comillas, cuando no es sacrificio, cuando debiera ser gozo. Cuando usted va a una fiesta de matrimonio, es un sacrificio que usted se gaste plata para peinarse, se gaste plata para el manicure, pedicure, todos los cure, listo. Y va usted a la fiesta, ¿sí? 3 horitas en la fiesta, pum, pum, se acabó la fiesta y va usted a la casa. Al día siguiente se levanta toda en guayabada. ¿Eso qué es? Y usted dice, uy, estuve contento y feliz. ¿El caso es que venir a la casa del Señor debe ser dolor? ¿Debe ser amargura? No, tiene que ser gozo. Tiene que ser felicidad. Tiene que ser como cuando María atravesó el desierto, atravesó el Mar Rojo. Cantaba con gozo y los címbalos y todo resonaba. Tiene que ser como lo dice el apóstol Pablo. Amén. Ahora, por intermedio del Espíritu de Dios, nosotros fuimos llamados a una cosa importante. Me gusta mucho cuando hay consuetas. Cuando usted está en la universidad, ¿qué hacía cuando usted le soplaba a otro? Dígame si eso es, Esperancita, dígame si eso es saludable. Eso no es saludable. Para nada es saludable. Cuando estemos el sábado hablando de las defensas, ¿sí? Vamos a saber lo que es saludable y lo que no es saludable. ¿Ven? Porque no es bueno, no es apoyo, es algo. Fíjense que yo estoy hablando de que muchas veces nosotros creemos que algo está bien hecho, ¿sí? Que algo está bien hecho. Y resulta que a veces no está bien hecho, a pesar de que lo consideremos bien hecho. Pero si usted va y lo lee en la palabra, lean la palabra. La palabra que dice que eso no es apoyo. Es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros seamos, ¿qué? Seamos sunergos de Dios, colaboradores de Dios y que seamos los que llevemos el Evangelio. ¿Qué dice Jesús? Id y predicad, ¿qué? Entonces así es. Ahora sí les pido el apoyo. Porque nosotros tenemos un llamado, mi amado hermano. Todos tenemos un llamado. Así como el llamado del Espíritu de Dios es para que venga, sea el consolador de nosotros, sea ese paracleto, ¿sí? Porque es necesario que Él venga. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Sin Él puede tener usted los arrúmenes que quiera encima de su cabeza de Biblia, de palabra, ¿sí? Pero si no tiene el Espíritu, si no tiene esa fuerza, ese dinamis, ese poder, no, mi amado hermano, no alcanzamos a llegar ni siquiera ni a 1 milímetro de altura. Pero es el Espíritu de Dios el que a nosotros nos trae todo. Isaías 55, Él nos trae todo lo que Dios tiene. Cuando usted va a la oración, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Cuando usted le clama al Señor, cuando usted gime, cuando usted le pide, dependiendo de la intensidad de su aflicción, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Él va a la presencia de Dios y Dios envía por intermedio de él cuál es la palabra. Óigame bien, ¿qué palabra tengo que pronunciar? ¿Qué palabra tengo que pronunciar yo? Es como cuando está usted en una pelea, ¿cierto? Y si usted es grosera, ¿qué palabra pronuncia? Una grosería, ¿cierto? Sin pensarlo 2 veces, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en el camino de Dios, cuando nosotros estamos en su palabra, la palabra que tenemos que pronunciar nosotros es la que está escrita en su palabra. ¿Por qué? Porque escrito está. Pues sí, mis amados hermanos, esto es bonito, ¿cierto? Preparémonos ahorita para la segunda mitad de Romanos capítulo 8, versículos 19 en adelante, creo que es cierto. Eso, preparémonos en la próxima contienda. Sí, porque esto es una contienda, créamelo. Es una lucha. Poder expresar lo de Dios, ¿por qué? Porque a veces, sí, el enemigo no quiere que nosotros hablemos. ¿Sí? Y lo pone a uno con visión borrosa, lo pone a uno con cosas, ¿sí?
dolor en las piernas y todas las cosas, buscando de que uno no haga lo que tiene que hacer, pero a eso fuimos llamados, a hacer lo que tenemos que hacer. Hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué le dijo el evangelista Felipe? ¿Qué le dijo al etíope? Dijo el etíope, aquí tenemos una quebradita, ¿qué hacemos? Venga para acá y una vez lo meto si quiere con tu y ropa. Y yo creo que lo metió con tu y ropa para que fuese bautizado. ¿eh? Bueno, mis amados hermanos, cerremos los ojos. Digámosle al Señor, gracias Padre Celestial por todo lo que tú haces en la vida de todos nosotros. Gracias, mi amado Señor, porque tú, cada día, yo pienso que cada día Él nos da aliento de vida, ¿cierto? ¿Sí? Nos despierta, nos levanta, cada día nos prepara ¿para qué? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez para qué se levanta? O de pronto, ¿sí? Entrar al baño, ¿sí? Y hacer todas las necesidades que uno tiene, ¿cierto? ¿Cuántas veces somos despertados temprano sin tener necesidades? ¿Sí? Y es en ese momento cuando Dios quiere que usted se levante y hable con Él. Hable con Dios. Hable con Dios. Por eso, mi amado Dios, hoy queremos decirte, papito Dios, gracias por todo lo que tú haces, mi amado Dios, con nosotros. Sí, Padre Celestial, verdaderamente no lo merecemos, Señor. Pero tú eres tan grande, Señor. Tu palabra dice que tú eres grande en misericordia y eres lento para la ira, mi amado Dios. Tú eres grande con nosotros, Señor. Tú eres grande, Señor, grande, poderoso. Y a pesar de eso, papito Dios, tú sientes por nosotros ese amor infinito, ese amor que todo lo puede, ese amor que se entrega completamente, ese amor que todo lo da sin pedir nada a cambio. Ese amor que tú tienes para nosotros y nosotros, Señor, de tercos, servidura, Señor, corazón empernido, Señor, corazón duro, corazón de piedra, Señor. No entendemos el mensaje tuyo, Señor. No comprendemos que tú quieres que nosotros cada día disfrutemos de lo que tú has colocado en este lugar, en esta tierra, Señor. Que podamos disfrutar de lo que hay en el cosmos, que podamos disfrutar de lo que hay, Señor, en cada montaña, Señor. Que subamos de pronto caminando, Señor, o que de pronto estemos en una esquina, Señor, y eres tú quien envía el Espíritu, Señor, ese viento apacible, acogedor, que nos llena, Señor, en ese lugar. Gracias, mi amado Dios, por habernos traído, Señor, para poder recibir tu conocimiento, tu entendimiento y tu sabiduría, mi amado Dios. Permítanos seguir así, Señor. Permítanos que cada día podamos estar en ti, mi amado Dios. Permítanos que cada día, Señor, podamos quitarnos nuestra capa, Señor, y podérsela entregar a aquellos que verdaderamente lo necesitan, Señor. Pero que no haya en nuestro corazón tristeza, que no haya en nuestro corazón dolor, que no haya en nuestro corazón aflicción, Señor, sino que haya un gozo, una paz, Señor, y una tranquilidad que viene solamente de ti, mi amado Dios. Para poder decir, Padre, gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Esta alma mía, Señor, te alaba y te bendice, papito Dios. El alma de todos nosotros, mi amado Dios, te alaba y te bendice, Señor. Aviva la llama del Espíritu, Dios, en cada uno de nosotros, Señor, en el poder de tu Espíritu, mi amado Dios. Porque bendito eres, Señor. Y a ti, mi amado hermano mayor, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por el devenir que tú traes para nosotros día a día, en el nombre del Padre, del Hijo, Señor. Y llévanos con bien, mi amado Dios. Llévanos con bien, Señor. Cuídanos, Señor, protégenos. Coloca ángeles, Señor, con espadas de fuego alrededor de todo ataque que el enemigo quiera hacer, Señor, o toda arma forjada, Señor, que le haya hecho, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu. Amén, amén y amén.